En esta tercera y última parte vamos a repasar cuáles fueron las consecuencias de los trágicos hechos del 14 de abril de 1972 y cómo todavía hoy convivimos con algunos de sus ecos. Pero antes debemos comprender que hay dos formas de ver la historia. La primera es juzgando a los protagonistas por lo que sabemos que hoy pasó. Eso sería con los ojos del presente. Pero la que te ofrecemos aquí es a través de los ojos del pasado. Y basándonos en lo que decían, intentar comprender lo que pensaban los protagonistas que les tocó vivir esos trágicos momentos. Porque hoy, con el diario del lunes, es mucho más fácil, ¿no? Para los terroristas y muchos miles que los apoyaban, la Revolución Cubana había sido un éxito y copiarla en toda América era el mandato de la hora. Además, las sucesivas derrotas electorales de la izquierda en Uruguay los habían convencido que solamente les quedaba la vía de las armas. Les parecía que el mundo se encaminaba inexorablemente hacia el socialismo y que ellos estaban viviendo los últimos años del régimen capitalista mundial. Creían que la Revolución Cubana iba a traer paz y prosperidad y felicidad al pueblo cubano. Con esa lógica se lanzaron a las armas. No sabían lo que sabemos hoy. Claro que no. Por eso hicieron lo que hicieron. Y no es menos cierto que los que votaron el 14 de abril de 1972 el estado de guerra interno estaban convencidos que debían hacer eso, debían poner todos los medios del Estado para detener esta agresión marxista, leninista, continental y mundial. Así que la principal consecuencia del 14 de abril de 1972 fue el estado de guerra interno que votó el Parlamento al día siguiente. ¿Qué significó eso en términos concretos con respecto a la lucha contra el terrorismo? Varias cosas que vamos a detallar. Las Fuerzas Armadas dejaron de solo colaborar con la policía y pasaron a tener un papel protagónico. Por ejemplo, antes realizaban el cerco a los allanamientos, pero no detenían a los sospechosos. Ahora entraban y los arrestaban ellos mismos. Porque pese a su compromiso y el sacrificio inmenso que pagó con la sangre de sus agentes y oficiales, la policía no pudo con los terroristas, por varias razones. Una, la infiltración dentro de sus propias filas. Por ejemplo, tenían un traidor que trabajaba en el hospital policial y le pasaba los domicilios y demás datos a los terroristas, y de esa manera podían ejecutar al que ellos quisieran, como lo hicieron varias veces. El segundo efecto importante del estado de guerra es que los sospechosos de terrorismo fueron juzgados por la justicia militar. Esto le dio un golpe fundamental, porque tenían acobardada a la justicia civil. Entendámonos bien, la justicia ordinaria no está preparada ni diseñada para lidiar con movimientos terroristas. Por eso se fugaba la información sobre allanamientos o sobre las declaraciones, y los jueces civiles eran intimidados de miles de maneras. ¿Tú firmarías una sentencia contra unos terroristas que saben dónde vivís? ¿Pondrías en peligro la vida de tu familia? El tercer efecto concreto es que un grupo de oficiales del ejército, mediante una meticulosa labor de inteligencia, pudieron comenzar a desarmar el complejo entramado de la organización terrorista y capturar uno a uno a todos sus integrantes. Es cierto que existe abundante evidencia que los interrogatorios fueron con múltiples medios de presión, mediante la tortura o la amenaza de la misma. Pero también es cierto que todos los líderes detenidos se sumaron a la vida política una década y media después, y que en todo 1972 ni una sola persona fue detenida y luego desaparecida. Se cometieron excesos, claro que sí, pero los mayores vendrían luego que el movimiento terrorista ya estaba totalmente derrotado. Volveremos con un video sobre ese tema en detalle. Repasando, hemos visto tres efectos concretos: el papel protagónico de las Fuerzas Armadas, el rol de la justicia militar y la detallada labor de inteligencia. ¿Dónde ocurrió este hecho de particular significación histórica? Si alguna vez te preguntaste dónde se logró
la victoria contra los terroristas fue aquí, en lo que hoy es un conjunto de viviendas, era la sede del Batallón de Infantería Florida. Aquí un grupo de oficiales lograron quebrar la estructura clandestina y terrorista que querían imponernos un régimen de partido único. Algunos de los oficiales que lograron eso sin derramar demasiada sangre, hoy están presos en Domingo Arena, porque la patria paga mal a quien la sirve bien. En definitiva, y para cerrar esta serie de 3 videos, la consecuencia del 14 de abril de 1972 fue la guerra. Y nos vinimos a la Plaza del Entrevero porque aunque no lo veamos cuando pasamos cada día, aquí está representado en el bronce lo que la guerra significa. Un choque brutal de hombres, animales y aceros. El artista recogió ese choque, ese brutal instante. Y te puedo decir que de todo lo que leí o de lo que viví sobre la guerra, hay una frase que la describe a la perfección. La guerra es el infierno. Y tenemos que entender que la guerra que el Estado declara el 15 de abril de 1972 fue justa, porque el Estado se defendía de quienes querían cambiarnos nuestro sistema de vida. Fue necesaria, porque gracias a ella disfrutamos de la democracia que disfrutamos. Pero no por eso fue una guerra menos sangrienta, menos trágica y menos cruel, porque la crueldad es la esencia de la guerra. Hay que entenderlo. Muchas gracias.